Hola a todos, hoy vengo con un propósito, el propósito de aprender un nuevo idioma. Adesso posso parlare italiano. No mames. Jetzt halt die Klappe! Okay, Master. Let's kill the whole beach. Сука, блядь! やめてください。Omelette du fromage. Y me he visto con las complicaciones con las que se ve todo el mundo, aprender las conjugaciones. Le présent, le passé composé, l'imparfait, le passé récent, le plus que parfait, le futur proche, le futur simple, le futur antérieur, l'impératif traditionnel. Tratar de aprender el vocabulario suficiente. Seguirle el ritmo a las conversaciones que pueda llegar a escuchar en otro idioma. Buenos días, Jaime. Buenos días, Miguel. ¿Cómo está? ¿Bien? Claro que sí. Yo soy fantástico. ¿Qué pasa? Entonces, a partir de hoy quiero ponerme en el camino de entender todos los aspectos que conllevan aprender un nuevo idioma. Cuando estaba aprendiendo inglés no llegué a ese camino hasta que me di cuenta que para acceder a muchas cosas que me interesaban tenía que aprender a hablar inglés. No había de otra manera, ya que el contenido o las cosas que me interesaban no estaban en el idioma de español, ¿no? Entonces era necesario. Ese era el motivante. Con francés no tengo muchos motivantes más que lo necesito para acabar mi carrera, pero eso no es motivante suficiente para mí. Así que voy a ligar la creación de este video como motivante para aprender francés. Esa va a ser la prueba. No estoy empezando de cero, ya llevo tiempo tratando de aprender con cursos. Sin embargo, no creo que esté en este camino. Y para evidenciar cómo estoy ahora, bueno, solo vean esto. Je suis désolé, je n'ai mon français, ce n'est pas très bon. Thomas, tu vas apprendre. Ah, ok, oui. Je commencé. Quoi ça, chez. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, quiero implementar como una rutina de ejercicios al aprendizaje. Esto no sé qué tan efectivo sea, pero pues es lo que se me ocurre que es mejor. Cada día va a estar dedicado a ensayar o aprender un aspecto del idioma, ya sea habilidad auditiva, habilidad escrita, gramática, habilidad oral, Infrastructure. etcétera. Todos los etcéteras que puedan haber. Entonces, para cada habilidad vamos a utilizar una herramienta. Y voy a presentar esa herramienta cada vez que la utilice. Ahora, esto no solo es sobre aprender francés. También es sobre aprender productividad. He intentado hacer este video. Esta es la tercera vez que lo intento. ¿Le detengo? No. Pinche madre. ¿Qué? Deja hago lo mismo otra vez. ¿Por qué? Porque se supone que se me ocurrió que a lo mejor sería buena idea que pareciera que me estoy sentando en un video. No, pues no manches. Preparándome. Pues yo pensé que... ¿Por qué aprender francés? Lo cierto es que me estaba... No hagas puto ruido. Pues no, que no lo estás grabando tú. Sí, pero como quiera, a lo mejor se escucha desde aquí. Está bueno. ¿Por qué aprender francés? Lo cierto es que me he estado preguntando eso mismo por bastante tiempo. Y tristemente no le veo una razón que me convenzca. ¿Qué compensa? Convenzca. Eso no es... ¿Cómo se dice? Convenza. ¿No? Así que voy a tener que establecer parámetros para en realidad comprometerme. Cada semana voy a establecer los días en los que voy a practicar y qué habilidad voy a estar practicando. También quiero establecer un horario fijo en los días en los que lo vaya a hacer, o fijar la hora en la que practicaré un día antes si es que me surge algo que me impida hacerlo en el horario previamente establecido. Y planeo dedicarle por lo menos 1 hora al día a tratar de mejorar mis habilidades y media hora si es que lo necesito en trabajar en el video. Así que yo creo que es todo lo que había que establecer. Empecemos.
Eso no salió bien. Empecemos. Bien, semana 1 y 2, decidí poder decir que tengo mucho avance, pero no, pero aquí les va el porqué. He estado determinando las herramientas a las que voy a estar recurriendo constantemente para así poder practicar y no tener que pensar qué es lo que voy a usar ahora para practicar cierta habilidad. Entonces les voy a estar diciendo qué he estado haciendo estas 3 semanas y qué herramientas he identificado para llevar a cabo este proyecto. Empezando en el día 1, lo primero que utilicé fue la aplicación para aprender idiomas que todos conocen pero que nadie utiliza por más de un mes, Duolingo. Sé que es muy básica y bastante simple, sin embargo esta te permite acceder a distintos tipos de ejercicio fácilmente con un clic en tu celular. La puedes usar en cualquier momento y en cualquier lugar, era el lugar más fácil para empezar y no siempre voy a tener la disponibilidad de ponerme a practicar de lleno una habilidad, así que Duolingo es la mejor opción para tener algo que sea simple y rápido. En el día 2 me propuse a practicar mi habilidad auditiva. ¿Cómo hice esto? Vi este video de aproximadamente 4 horas, bueno, parte de este video, en el que se encuentra una infinidad de frases en francés que te pueden ayudar a practicar. Lo que hice con esto fue transcribir en hojas las frases que estaba escuchando, sin importar que entendiera la frase, las palabras que estaba escuchando o si tuviera cohesión alguna en realidad. No me podía detener completamente a sacar la frase correcta porque no sé muchas de las palabras y el propósito de esto es aprender en base a la repetición de errores. Con cada frase que intento anotar también escribo todos los errores que cometí, entre los cuales se encuentran confundir el sonido de 2 palabras distintas con el sonido de una sola palabra que ya conocía previamente. También el hecho de que muchas palabras en francés tienen un sonido mudo al final, pero que este sonido se modifica si la palabra que le sigue es una que empieza con una vocal, me hizo sacar mal muchas frases a pesar de que yo ya tengo ese hecho grabado en la mente. También por lo que estoy viendo, las contracciones de palabras me causaron mucha confusión. Estas cosas son muy básicas, sin embargo no he sido lo suficientemente expuesto al idioma para que estas reglas básicas salgan automáticamente de mi mente. Pero bueno, pasamos al tercer día y aquí les presento con la tercera herramienta, el cual es un servidor de Discord. Este hasta ahora ha cumplido 2 propósitos, sin embargo del que vamos a estar hablando es el que me va a ayudar para practicar la habilidad oral. Te puedes unir a ese servidor de Discord, ir a un canal de voz y hablar con extraños que hablen francés. Simple, eso fue lo que hice y grabé el proceso, pero desgraciadamente no se grabó mi voz y solo se grabó la voz de los otros tipos con los que estaba hablando. Cuarto día, en el cuarto día no hice nada. En el quinto día quise encontrar una herramienta que me ayudara con reglas gramáticas específicas y recordé que algunas profesoras de francés usaban esta página que les estoy mostrando en pantalla, así que eso fue lo que utilicé. Hice varios ejercicios y pues me fue irregular. Y en base a los errores que sacaba, pues también anoté notas de lo que podía mejorar. En el sexto día, siguiendo con lo de las reglas gramaticales, lo que hice fue intentar buscar una película en francés de la que pudiera sacar vocabulario y en la que pudiera identificar el uso del presente condicional. Y aquí es donde les presento la otra herramienta, Amazon Prime. Ahorita les voy a explicar por qué Amazon Prime. Primero les voy a decir qué fue lo que hice. Con la intención de mejorar mi habilidad auditiva y poder identificar el uso de una regla gramatical usada de manera cotidiana, en este caso el presente condicional y pasado condicional, intenté buscar una película francesa en Netflix que también contara con subtítulos en francés. Y necesitaba los subtítulos porque quería poder identificar las palabras que no conocía. Después de buscar un rato me decidí por este título, I Lost My Body. Es bastante ideal ya que la mitad es sobre las aventuras de una mano cercenada y la otra mitad es sobre personajes hablando, así que no te abrumas tanto por conversaciones que no entiendes. La función principal de ver esta película era anotar los diálogos en los que se usara el presente y pasado condicional para evaluar si podía identificar esta forma de conjugación correctamente. Y esto resultó ser muy útil ya que observé más formas en las que se puede usar esta manera de conjugar además de la manera cuadrada en la que me habían enseñado a mí. Conforme veía la película le encontraba usos adicionales. Por ejemplo, cada vez que encontraba una palabra que me llamara la atención la buscaba para saber qué significaba y la anotaba en mi libreta.
Y esto está relacionado a otra herramienta, la cual es Quizlet. Esta aplicación sirve para hacer fichas de estudio y ahí anoto palabras que me ayudan a ampliar mi vocabulario. A lo mejor esto puede parecer contraproducente porque memorizar cosas no es algo muy productivo. Sin embargo, estas no son palabras al azar, son palabras que asocio a actividades que realicé previamente, así que es más sencillo que se te queden grabadas, pero en un momento expandiré más en esto. Bueno, la tercera función que le encontré a ver la película fue identificar el uso de reglas gramaticales que aún no sabía cómo usar y anotarlas para luego investigarlas y practicarlas en un futuro cercano. Esta actividad de ver la película y estar anotando palabras y frases la hice durante el sexto, séptimo, noveno y décimo día, porque constantemente regresaba a la película para entender qué se decía, anotar y buscar las frases y lo que significaban, así que fue un proceso útil pero tedioso. Esta actividad quise repetirla buscando otra película francesa o algo que tuviera doblaje en francés y subtítulos en francés. Sin embargo, era muy difícil encontrar algo. Intenté Netflix, HBO Max y Movie, y el servicio que está más amplio en cuanto a la variedad de doblajes y subtítulos que hay es Amazon Prime. Los títulos más grandes tienen bastantes opciones de doblaje y subtítulos, así que ese es el lugar ideal para ver contenido en francés y practicar. Bueno, continuando con el 11º, 12º y 13º día, lo que hice fue hacer actividades que ya había hecho anteriormente, como practicar en Duolingo, transcribir oraciones del video que ya les había mostrado anteriormente, y vi The Office en francés en Amazon Prime. Así que nada nuevo ahí. Durante el 14º día, ahí viene lo interesante. Aquí les voy a platicar la segunda función que tiene el servidor de Discord. Quería practicar mi habilidad de escrita, así que escribí una historia en las notas de mi celular en francés, checando el traductor lo menos posible. Le tomé una screenshot y la publiqué en uno de los canales del servidor de Discord de francés para que alguien más me lo corrigiera. Y oh sorpresa, hay tantas personas ahí que aunque sea una persona va a estar dispuesta a corregirte. Entonces eso puede ser una herramienta muy útil para corregirte en habilidad de escrita. En el 15º día volví a repetir lo de transcribir oraciones. En el 16º volví a hacer el ejercicio de escribir algo en las notas de mi celular y publicarlo en el servidor de Discord. Y en el 17º día vi The Office en francés de nuevo. Y lo que pasó después fue dedicarme a editar, grabar y todo eso para esta sección del video y lo que han visto anteriormente. Si les soy sincero, no he sido tan productivo como quisiera ser, especialmente porque no he vuelto a practicar francés durante la última semana, creo, porque le estuve dedicando tiempo al video. Así que esto que estoy grabando y lo que edité anteriormente va a ser lo último que voy a estar haciendo relativo al video durante un mes, porque quiero que practicar francés sea mi prioridad, o tendré que ver cómo le puedo dedicar tiempo a trabajar en el video y practicar francés, pero ya veremos qué pasa, así que nos vemos en un mes. Bueno, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que hice esto y bastantes cosas han cambiado. Mi lámpara se rompió, también mis audífonos y mi celular. Básicamente todas las herramientas que utilizo para practicar francés y para hacer este video se rompieron. Por lo que quiero acabar antes de que rompa mi computadora, así que vayamos al grano. He estado practicando francés religiosamente durante julio, agosto, septiembre, octubre y la mitad de noviembre. Fui bastante afortunado de que todas las condiciones apropiadas se juntaran para que pudiese dedicarme a desarrollar mis habilidades prácticamente todos los días. Mi rutina consistía en ir al servicio social de 8 a 12, ir a clases de francés de 2:30 a 4 e ir a trabajar de 6 a 10, por lo que me quedaba un periodo de tiempo entre actividades bastante considerable en el que podía practicar francés de la manera en la que yo quería. El estar fuera de mi casa en un lugar designado para trabajar todos los días me da una capacidad de concentración y dedicación increíble. Todos los días, a la misma hora, por la misma cantidad de tiempo, me la pasaba sentado en la biblioteca desarrollando mis habilidades. Y conforme pasaba el tiempo, podía sentir cómo los cables dentro de mi mente se conectaban. Era un sentimiento de éxtasis, casi podía sentir que levitaba, cabrón. Pero la manera en la que estaba haciendo las cosas tenía un inconveniente muy importante, el cual es que no era sostenible. La dedicación que tenía eventualmente se convirtió en obsesión, y como pasa con cualquier droga, el sentimiento de éxtasis eventualmente se convirtió en un bajón. Sentía que no podía pensar en nada en lo absoluto. Por más que quería seguir practicando, al intentarlo simplemente me bloqueaba y mi rendimiento pasó a bajar en el resto de las actividades que realizaba en el día. Me tomó ir con la psicóloga para que me dijera la solución más simple posible: descansa. Pero cuando estás obsesionado es difícil ver esas soluciones cuando en lo único que te puedes enfocar es tu propia obsesión. El modo de vida que estaba llevando era bastante agotador. Consistía en 1 hora y media de viaje todos los días, 4 de estudio, 4 de trabajo y media hora de comida.
Era un constante ciclo que se repetía una y otra vez. Me sentía como una máquina programada destinada a hacer la misma actividad repetida hasta que se descomponga. Y aunque en este periodo se dieron todos los elementos para que pudiese hacer las cosas como yo quería, tuve buenos momentos y conocí a gente cool, es algo que no quiero repetir. Entonces, las cosas que estaba haciendo, las cuales expandiré en un momento más, a pesar de que me sirvieron bastante como impulso, de todos modos siento que necesito cambiar la manera en la que estaba haciendo las cosas, porque simplemente llega un punto en la curva de aprendizaje en el que, aunque te esfuerces al mismo nivel en que lo estabas haciendo antes, no aprendes más. Además, la cantidad de tiempo y energía que le puedo dedicar a hacer esto se va a ver limitada con las actividades que tendré en un futuro cercano, por lo que la meta se va a convertir en integrar el francés a mi vida diaria, ya que no sé qué vaya a pasar con mis habilidades una vez que termine el video, y no quiero que todo el esfuerzo que puse se vaya al caño. Lo que me lleva al siguiente punto. ¿Cuál es el objetivo? Yo comencé a hacer todo esto con la idea de poner en el título del video ¿Cómo aprendí francés en 3 meses? Pero con los idiomas no existe una medición real de si ya lo aprendiste o no, porque en realidad nunca acabas de aprender. Sin embargo, para propósitos de este video, el objetivo será este. Esto es un ejemplar de un examen que certifica a nivel internacional tu nivel de francés. El pasarlo me otorgaría un papelito que, sin importar que olvide todo lo que sé de francés, al punto en el que ya no sepa ni verga, de todos modos contaría con un respaldo que diga que sé francés. Lo estaré haciendo para el nivel B1 y el que lo pase o no es irrelevante. Lo más importante son las medidas que tomé y que seguiré tomando para seguir aprendiendo. El examen más que una prueba servirá como un experimento para ver en qué resultan todos los métodos que he estado aplicando. Así que eso es todo lo que había que aclarar. Pasemos a la siguiente cosa. Hoy vengo con 2 realizaciones, una mala y una buena. La mala es que me di cuenta que mi propósito original era muy ingenuo. La inundación de miniaturas de videos de YouTube de personas que dicen poder aprender un idioma en una cantidad ridícula de tiempo me hicieron pensar que yo podía hacer lo mismo. Y tal vez algunos de ellos sí pueden, pero la verdad es que yo no. Por otro lado, algo que sí conseguí hacer es convencerme. Me convencí a mí mismo de que aprender francés es algo que me importa. Me convencí a mí mismo de que no quiero olvidar todo lo que he aprendido. Me convencí a mí mismo de que quiero seguir aprendiendo. Quiero creer que simplemente desear algo más fuerte no es lo único que he logrado. Y estoy aquí para demostrarlo. Al momento en el que estoy grabando este video ya pude presentar el examen oral y escrito del DELF, aunque aún no sé si lo aprobé. Estoy consciente de que el nivel B1 no es lo más difícil que hay, pero me quería evaluar a mí mismo dentro de un parámetro que fuera razonable para mí. Más adelante revelaré cómo estuvo esa experiencia, pero antes quiero revelar la serie de acciones que me llevaron al punto en el que me encuentro ahora. Y para ello creo relevante dividir la adquisición de habilidades en 3 secciones: expresión oral, comprensión oral y expresión escrita, con un breve paréntesis de comprensión lectora metido por ahí. Creo que un buen punto de partida sería explicar esto. ¿Por qué tengo un montón de papeles pegados en mi cuarto tal y como un loco los tendría? Bueno, para explicar eso, primero tengo que indagar en... Hubo una serie de diferentes circunstancias que condujeron a lo que ven a su alrededor, pero el objetivo principal que llevó a esta serie de circunstancias fue el intento de integración del idioma a mi vida diaria. Uno de los métodos más recomendados para mejorar en el idioma fue intentar aprender las 800 palabras más utilizadas en el idioma que estás aprendiendo, las cuales son usadas en la mayoría de las conversaciones. Sin embargo, al intentar buscar una lista terminaba un tanto insatisfecho debido a que sentía que muchas de las palabras o ya las conocía o las podía inferir porque se parecían mucho a su contraparte en español. Conseguí hacer un método para estar medianamente satisfecho con la construcción de vocabulario, del cual hablaré un poco más adelante. Lo que necesitas saber por el momento es que la conclusión de dicho método fue esto. Tener las palabras de manera accesible en todo momento resultaba ser bastante útil, puesto que no tienes que acceder a un recurso que te tome tiempo consultar para recordar el significado de palabras que coleccionaste. Simplemente volteas a tu alrededor para asegurar el conocimiento que tienes sobre el vocabulario que has construido, y si no recuerdas una palabra, la solución resulta ser tan sencilla como ver lo que hay debajo de un post-it para ver la traducción. De esta manera, simplemente al poner atención por un momento a tu alrededor, es que ya te pones a estudiar vocabulario. Además, adornar las paredes de tu cuarto con post-its resulta ser mucho más divertido que simplemente tener un recurso electrónico que te da hueva consultar, o un recurso físico que tendrás arrumbado en una esquina de tu cuarto porque igualmente te da flojera consultarlo. Pero para mí, el uso más importante de estos post-its no ha sido el del aumento de vocabulario, sino el enfoque que le daban a la práctica de la expresión escrita.
Cuando me di cuenta que mi método de estudio no era sostenible, quise ver si había alguna manera en la que pudiera ponerme a escribir sin que me consumiera tanto tiempo. Antes de haber definido el método que tengo ahora, me ponía a escribir textos súper largos de historias sin sentido o diálogos que me costaban trabajo saber cómo continuar. Pero una vez puse los post-its, empecé a hacer cosas como estas. Básicamente lo que hacía es pedirle a cualquier persona que se cruzara por mi cuarto que me ayudara a escoger 5 palabras. Y en base a las 5 palabras escogidas es que me ponía a escribir 5 textos pequeños que me ayudaran a practicar la expresión escrita. Habiendo explicado esto, es importante destacar que el foco principal del ejercicio de escribir no son las palabras en sí. Estas más que nada sirven como una guía para enfocar el tema sobre lo que estás escribiendo. Al escoger estas palabras no tienes que divagar tanto en tu mente sobre qué es lo que vas a estar escribiendo. Ya sabes que la oración se va a tratar de una ley, un conejo, algo aterrador, algo bonito, algo débil, algo pesado y bueno, entienden la idea. Básicamente estos post-its hacen que puedas dejar de preocuparte sobre lo que va a tratar la oración para enfocarte en lo que para mí es más importante, las reglas gramaticales. Existe una gran controversia acerca de la relevancia que sostienen las reglas gramaticales en el aprendizaje de idiomas. El punto de venta de gran parte de los videos que llega a ver sobre cómo aprender idiomas es cómo ellos te dan un método que no requiere que aprendas estas reglas, debido a que estas no son necesarias. El lenguaje no son matemáticas. A pesar de que no uses una regla de manera correcta, es posible que de todos modos la gente entienda lo que quieres decir. Si bien hay un grado de verdad en la afirmación anterior, lo cierto es que estoy en su mayoría en desacuerdo con esta idea. I disagree. I disagree. Estas reglas le dan cohesión a todo lo que dices y su uso le ahorra tiempo y energía a la persona con la que te estás comunicando. Su buen uso evita confusiones y explicaciones de esas confusiones que te envuelven aún más en una confusión. Hacen el proceso de comunicación mucho más efectivo. Lo que sí creo, gracias a las prácticas que he estado llevando a cabo durante los últimos meses, es que hay reglas gramáticas que son más importantes que otras. Y eso es algo que a pesar que parece simple, a mí me costó mucho trabajo entenderlo. Pero bueno, enfoquémonos nuevamente en el ejercicio. Esto funciona de la misma manera en la que lo había mencionado anteriormente. Escribes las frases en una libreta, las traspasas a las notas de tu celular, le tomas captura, las publicas en el servidor de discos mencionado y esperas la retroalimentación. Pero además de eso, hay ciertas adiciones al proceso que creo relevante mencionar. Por cada frase que escribía había un intento de implementar una regla gramática específica, así que las frases eran construidas dependiendo de la regla que quería estar aplicando. Para dar un ejemplo les voy a dar un caso específico con esta frase. Mais ne laisse pas leur manger parce qu'il est pour l'anniversaire de ton père. En esta frase quería aplicar específicamente la doble pronominalización en francés y como guía usé la palabra retourner. Y para utilizar esta regla necesitas dos sujetos que, por así decirlo, quieres evitar repetir en la misma frase. Y con este principio como que mi mente automáticamente conectó un cable con el otro y así podía formar algo que cumplía con los criterios establecidos. Lo difícil aquí es poner las cosas en orden, puesto que esta frase en realidad está mal escrita. Parte del proceso es cometer errores, y muchos de ellos. Lo bueno sobre el canal de Discord es que te haces consciente de ellos, y de hecho el aprendizaje aquí recae en cometer errores y entender al 100% la retroalimentación que te dan. Para hacer eso realizaba notas en mi libreta que detallaban el razonamiento detrás de la manera correcta de decir las cosas. Y si hay algo que no entiendes, simplemente puedes preguntar un detalle en específico. Algunas veces podrán resolver tus dudas, en otras te darás cuenta que tenías razón en primer lugar, en algunas otras no podrás llevarte una respuesta satisfactoria, pero lo importante aquí es que tienes la opción de resolver una situación muy específica si lo necesitas, cuando en otras circunstancias solo dejarías pasar la duda. Una vez obtenía una retroalimentación satisfactoria, llegaba a la parte de la corrección. Para ello lo que hacía era escribir la frase que escribí originalmente junto con la versión corregida y subrayaba las discrepancias. Para ejemplificar el proceso usaré la misma frase que mostré anteriormente. En primer lugar tenemos el uso de la palabra retourner. Y bueno, la traducción literal de esta palabra es regresar, pero hay diferentes palabras para decir regresar dependiendo del contexto. Y retourner no era la palabra correcta para usar bajo este contexto. La primera parte de la frase es, voy a regresar en 5 horas, lo que implica que al momento de decir eso estás en un punto inicial, el punto A. Vamos a ir a punto B, hacer unos asuntos allá y cuando acabes de hacer esos asuntos te vas a regresar al punto A. En esta situación específica, la palabra correcta a utilizar es revenir. Retourner se utiliza cuando actualmente estás en un punto A, pero hace muchos años visitaste un punto B y te la pasaste muy bien allí y estás pensando en volver otra vez allá. A la acción de regresar a ese punto B se le denomina retourner. Pero bueno, pasando a la segunda parte de la frase, esta dice, hay un pastel en el refrigerador, tus primos lo quieren pero no los dejes comérselo, porque es para el cumpleaños de tu padre. Lo que está mal en la versión original de la frase es la pronominalización, es decir, la ubicación de las palabras leur y le. Si no mal recuerdo, acá solo me dieron la corrección, es decir, no obtuve una explicación como tal de por qué estaba mal lo que escribí. Así que lo que hice para darle sentido fue observar la estructura de la frase en español. Después de todo, allí también usas palabras que reemplazan a los primos y al pastel. Entonces la parte que aquí nos interesa es, tus primos lo quieren, pero no los dejes comérselo. La estructura en español hace match con la corrección que me dieron.
La primera parte de la frase hace referencia a los primos y utilizas leur o los en español para evitar mencionarlos otra vez. Tus primos lo quieren, pero no los. Los siendo la palabra que juega el rol de los primos. Después sigue la utilización del verbo dejes, la cual va dirigida hacia el lector. Tú que estás leyendo esto, que me estás viendo en este momento, no debes dejar que tus primos hagan cierta cosa. ¿Pero que hagan qué? ¿A quién? ¿A qué te refieres? Bueno, para eso está la siguiente parte de la frase. Comérselo. Con una sola palabra ya sabes qué debes de evitar que tus primos hagan y a qué debes evitar que se lo hagan. Al observar la secuencia de eventos y compararla con el español, pude ver que siguen el mismo orden, y ahí pude sacar un sentido de la corrección que me dieron, la cual colocaré en pantalla. La única discrepancia se encuentra en la última sección, pues en francés primero se coloca al pastel y luego a la acción, y en español primero a la acción y luego al pastel, pero la secuencia de eventos sigue siendo la misma. De todos modos, el comparar el francés con tu idioma natal se mantiene para darle sentido a las cosas en este caso en específico. Para mí, lo más importante era obtener una explicación que tuviera lógica para poder repetir el uso de estas reglas en un futuro. Pero es importante entender el contexto de las frases para saber qué tienes que buscar para entender las correcciones que te dan. En el ejemplo anterior usé el español para darle lógica a la corrección, pero hay situaciones en las que esto te puede perjudicar, como se puede observar en la siguiente frase. Il y a un dicton qui dit ne laisse pas t'aider par les habitudes très jeunes, mais je crois qu'il est important d'écouter les critiques de tes gens pour améliorer comme personne. Si tú no les écoutes pas, il est difficile de savoir qu'est-ce que tu dois changer dans ton travail. Dentro de toda esta frase, la parte que más me interesa es la que dice para mejorar como persona, pour améliorer comme personne. En específico, el para mejorar. La corrección que me dieron es que debí haber dicho para mejorarse como persona, en vez de decir para mejorar como persona. Si digo la frase completa en español, lo que se escucha más natural es simplemente decir para mejorar. Hay un dicho que dice no te dejes guiar por las opiniones de otras personas, pero yo creo que es importante escuchar las críticas de otras personas para mejorar como persona. Si tú no las escuchas es difícil saber qué es lo que debes cambiar en tu trabajo. Hay un dicho que dice no te dejes guiar por la opinión de otras personas, pero yo creo que es importante escuchar las críticas de otras personas para mejorarse como persona. Si tú no las escuchas es difícil saber qué es lo que debes de cambiar en tu trabajo. En este caso, el dejar el verbo en infinitivo no es consistente con lo que dictan las reglas de los verbos pronominales. Con los verbos pronominales me refiero a esas ocasiones en las que dices yo me levanto, tú te levantas, él se levanta, yo me baño, tú te bañas y bueno, entienden la idea. Y en francés esta regla aplica de la misma manera. Por ejemplo, puedes decir je me réveillé o je m'habillé. Y el principio básico de esta regla es que la consecuencia del verbo dicho aplica sobre el sujeto que realiza la acción. Si yo digo le pego al perro, el que está haciendo la acción soy yo y quien recibe la consecuencia de esa acción es el perro. Pero si digo yo me levanto, quien realiza la acción de levantarse soy yo y quien recibe la consecuencia de esa acción también soy yo, al quedarme levantado. Si volvemos a la frase que escribí, la acción de mejorar es hecha por un individuo no especificado y la consecuencia de dicha acción aplica sobre dicho sujeto no especificado. Es por eso que la forma correcta de decir esa sección de la frase es s'améliorer comme personne y no améliorer comme personne. Sé que las gimnasias mentales que me invento para explicar algo tan simple pueden resultar graciosas, pero es que así es como funciona mi mente. Si no entiendo la razón detrás de una regla, no la puedo aplicar, y siento que eso aplica para cualquier corrección que llegues a recibir. Si no entiendes las bases que fundamentan el porqué de la utilización de una regla, cuando te topes con que la tienes que utilizar de nuevo, no vas a saber cuál es la manera correcta de decir las cosas. Tal vez todo esto suene demasiado sistemático y eso pueda ahuyentar a algunas personas. Y lo cierto es que yo entiendo a quienes piensan que este método puede resultar un poco limitante. De hecho, uno de los problemas que tenía con este sistema de recoger una palabra random y forzar el uso de una regla gramática específica es que estas condiciones limitaban lo que podía decir, lo que resultaba en creaciones de frases un tanto extrañas. En el examen del DELF no te van a pedir que escribas una frase utilizando cierta regla gramática. Te van a dar un tema y en base a ese tema tú tienes que escribir libremente. Pero aquí la cuestión es que cuando escribes libremente eventualmente te topas con que tienes que usar cierta regla gramatical para expresar lo que quieres decir. Y si no sabes cómo usarla, te rinconas a ti mismo contra una pared. Y con este método realmente te pones a ti mismo en control sobre lo que va a suceder en la oración, incluso si no sabes todos los detalles sobre ella antes de escribirla. Por lo que creo que esta práctica puede hacer que perfecciones el uso de ciertas reglas para que cuando te las topes en escritura libre puedas ser conciso y no tengas que rodear el tema con palabrería para poder decir lo que quieras expresar. Corregir frases también es una actividad en sí. La gente de Discord proporciona la respuesta correcta, pero recae sobre ti la tarea de entenderla. Dentro de estas dos actividades, porque como dije anteriormente, una cosa es escribir, otra es corregir, hay dos lecciones que quisiera transferir. La primera es enfocarte en perfeccionar el uso de unas pocas reglas, en vez de querer intentar conocer todas sabiendo que se te van a olvidar. En el modo tradicional de aprendizaje gastas una lección, o sea 5 o 6 clases aprendiendo una o dos reglas gramaticales para no volverlas a ver nunca más, o para repasarlas mucho después, pero
En esas ocasiones solo aprendes lo necesario para rellenar espacios en blanco de oraciones prefabricadas. Pero el objetivo aquí es llegar a un punto en el que usar esta regla sea algo obvio de hacer, que al intentar expresar algo automáticamente se ha plasmado en una hoja la manera correcta y más efectiva de decir las cosas, sin tener que pensarlo mucho o dar muchos rodeos. Y eso no se puede hacer si constantemente estás tratando de ver qué cosa nueva puedes aprender sin anteriormente haber perfeccionado y sabiendo aplicar en cualquier contexto lo que intentaste aprender anteriormente. La segunda lección es, no tengas miedo de equivocarte. Una cosa que llegué a hacer que era un tanto redundante era intentar investigar de una forma un tanto comprometida una regla antes de escribirla o si me llegaba a topar con una pared, pero si hacía esto al final de todos modos terminaba teniendo varios errores en la frase que escribía. El postear la utilización de la regla en estos servidores es la investigación en sí. Ahí es donde averiguas si lo que estás haciendo está bien o mal. Obviamente para intentar aplicar una regla gramática antes tienes que saber cómo se usa, pero a lo que voy es que no es necesario gastar tiempo de más si no recuerdas bien cómo expresarte o si hay una situación muy específica que no estás muy seguro cómo resolver. Equivocarte es parte del proceso de investigación y el entender al 100% la utilización de las frases se da cuando corriges. De nuevo, repito. Una actividad es escribir y otra completamente diferente es corregir. Y bueno, en pantalla pondré una lista de reglas que creo yo son más importantes de tomar en cuenta para empezar. Pongo un énfasis especial en el pronombre on, no porque sea el más importante, sino porque es algo que se supone que es súper básico, pero me costó demasiado trabajo entender. Por eso más adelante pondré un énfasis especial en ello. Bueno, por el momento es todo lo que tengo que decir de esta habilidad en particular y bueno, voy a pasar con la siguiente que prometo no será tan sistemática. You're a doctor, right? Am I dying? Can you tell me that? No. No, you can't tell me? I can't tell you. No, you can't tell me if you can't tell me. No. No, you can't tell me because you're not allowed to? No. Sinceramente, si tuviera que escoger una habilidad que para mí es la más importante de intentar perfeccionar, escogería esta. Con la expresión, ya sea oral o escrita, de alguna manera es posible expresar lo que quieres decir si tienes un arsenal medianamente decente de conocimiento. Y cuando estás leyendo algo no tienes presión alguna por intentar entender, porque tienes todas las herramientas disponibles en la palma de tu mano. Pero cuando escuchas a alguien hablar y no te sientes 100% familiar con el idioma, te sientes como si estuvieras en una carrera tratando de seguirle el ritmo a alguien más, sintiéndote todo el tiempo que te estás quedando atrás. Y bueno, si estás intentando hablar con alguien y no entiendes lo que dicen, Je suis désolée, mais votre français, c'est de la merde. simplemente no hay mucho que puedas hacer. Adicionalmente, escuchar es la manera más accesible que tenemos para exponernos a un idioma. Existen bastantes estímulos que son relativamente fáciles de accesar, ya sea música, películas, series, videos de YouTube, de TikTok o incluso videojuegos. Son cosas que en cualquier día activamente quieres hacer y de manera instintiva, en oposición a, ya sabes, leer, o intentar escribir, o construir vocabulario, o incluso a utilizar Duolingo. Porque escuchar es lo más cercano que hay a intentar practicar un idioma de manera que se integre de forma natural en tu vida diaria. O al menos en mi experiencia viviendo una vida diaria, esto ha sido así. Los principales recursos que intenté utilizar para practicar fueron películas y series, música y videos de YouTube. Y el nivel de dedicación que demandan cada una va en el orden en el que mencioné estos recursos. Las películas y series son las más demandantes debido a que requieren una gran parte de tu tiempo y energía. Y estos aumentan si no entiendes del todo lo que está ocurriendo debido a la barrera del idioma. Si este es el caso, te vas a ver a ti mismo haciendo bastantes cosas frustrantes constantemente, como apretar repetidamente el botón de regresar o metiéndote la configuración para cambiar los subtítulos de francés a español o el audio de francés a español por un momento para después cambiarlo otra vez a francés de nuevo. Para todo esto es importante aclarar que gracias a mi necedad yo la mayor parte del tiempo intentaba ver cosas con doblaje en francés y subtítulos en francés. Pero eso no quiere decir que ver las cosas con subtítulos en español si estás en un nivel intermedio de aprendizaje sea algo malo, porque esto se trata de facilitar las cosas y no complicarlas. Pero bueno, yo trataba de ver todo completamente en francés, lo que conllevaba las frustraciones que mencioné anteriormente. Y aunado a eso, como vieron en la primera sección del video, quería encontrar implementaciones de reglas gramaticales en las cosas que veía y anotar palabras que me llamaran la atención para construir vocabulario, lo que hacía que la experiencia de ver una película fuese demasiado demandante.
En teoría, ver programas con audio en francés con subtítulos en español está bien, puesto que entre más te expones a un idioma, más se taladran de manera progresiva a tu subconsciente las palabras, su significado y los sonidos característicos de las personas que hablan el idioma. Mi principal temor era que si me ponía demasiado cómodo, lo que pasaría es que mi mente pondría un bloqueo entre yo y la absorción de la información, para solo enfocarse en seguirle el hilo a lo que está pasando en la serie. Aunque esto es algo que siento que de todos modos terminó sucediendo viendo las cosas con audio y subtítulos en francés. Pero más adelante expandiré más sobre este punto. Pero bueno, teniendo el compromiso de ver las cosas con audio y subtítulos en francés, quité de en medio el tratar de identificar usos de reglas gramaticales que estuviese estudiando en el momento, pero aún quería usar las películas y series para construir un buen vocabulario, y estar anotando palabras que no entendiera sin ningún tipo de medida para hacerlo no parecía algo sostenible para mí. Literalmente el proceso era estar diciendo, esta la anoto, esta no, esta la anoto, esta no, y esta la anoto y esta no, lo que convertía el proceso en algo demasiado arbitrario. Para arreglar esta situación y seguir siendo capaz de construir ese repertorio de palabras que no conocía, me puse a mí mismo una regla simple pero efectiva. Por cada semana me comprometía a solo registrar palabras que empezaban con una letra en específico, y obviamente iba por orden alfabético. Entonces, en la primera semana de la implementación de esta regla, cada vez que veía una palabra que no entendía con la letra A, la anotaba. La siguiente semana con la letra B y la otra con la C, y así sucesivamente. Coleccionaba estas palabras y en un tiempo separado me ponía a buscar una traducción satisfactoria para cada una, porque hay varias palabras que tienen varios significados. Y en otra ocasión separada, las palabras que coleccionaba en fichas de Quizlet las terminaba colocando en los post-its que ven a su alrededor. Aparte de la intervención que tenía en ocasiones de anotar palabras que no llegaba a entender, quería hacer la práctica de consumir contenido en francés algo que no fuera tan desgastante y que no me consumiera tanto tiempo. Por lo que empecé a dejar pasar muchas palabras e incluso frases que no entendía de largo. Decidía simplemente no darles importancia. Pero si las circunstancias lo ameritaban, si no entendía algo, sí decidía retroceder un poco o cambiar los subtítulos de francés a español. Lo bueno es que la misma serie o película que veas te va a dar indicios de que hay algo que a fuerzas debes comprender para seguir el hilo de lo que está pasando en la serie o película. Sin embargo, el dejar pasar muchas frases que no comprendía causó un efecto en mi mente en el que a veces simplemente me disasociaba mientras veía imágenes que eran observadas por mis ojos, pero no absorbidas por mi mente. Y esto es de lo que hablé hace unos momentos sobre generar un bloque que te impide absorber información. En un principio, al ver una película, un video o leer algo, cada vez que no entendía algo sentía una incomodidad, una frustración. Y esto puede sonar como algo malo, pero esta incomodidad te impulsa a querer resolver estas situaciones que no entiendes. Te hace querer aprender de manera impulsiva, pero esta a la vez es bastante desgastante. Por otro lado, dejar pasar estas incomodidades puede hacer que el proceso de aprendizaje sea más simple y efectivo, pero al mismo tiempo dejas de pasar oportunidades de aprender y entender mejor las cosas porque simplemente ya no sientes que te importan varias instancias en donde no entiendes algo. Sinceramente, no sé si este cambio es algo bueno o malo, pero es un proceso por el que atravesé y que se me hizo importante mencionar. Pero ante esta situación que se me presentó, llegó ante mí una figura divina que resolvería todos mis problemas, un anuncio. Mientras veía una de las pocas creadoras de contenido en francés que genuinamente me llegaron a interesar, me llegué a tragar un anuncio sobre una extensión de navegador llamada Reverso. Esto básicamente lo que hace es darte varias traducciones de una palabra, simplemente colocar el cursor sobre una palabra que no entiendas en los subtítulos. Al hacerlo, lo que estás viendo automáticamente se pausa para que puedas digerir la traducción y al quitar el cursor de los subtítulos el video automáticamente se reanuda. Si estás viendo Netflix y Amazon Prime en un navegador, la extensión puede funcionar allí. Y si estás viendo un video de YouTube y activas los subtítulos, también funciona allí. La herramienta no es 100% confiable y hay veces que no te puede dar una traducción, pero es el mejor recurso que existe para ver contenido en francés de una forma en la que no lo hagas de manera tan exhaustiva, pero tampoco tan pasiva. La extensión te permite encontrar un punto medio y desearía haberla poder encontrado desde un principio. El segundo recurso que más llegué a utilizar para la práctica del idioma fue la música. En un principio no quería usar la música como ejercicio por dos razones. La primera es que no me gusta mucho escuchar música por sí sola y la segunda es que cuando estaba aprendiendo inglés, la última cosa que logré asimilar de buena manera fueron las letras de las canciones en inglés. Antes de ese punto podía entender todo lo que fuera arrojado hacia mí, pero en cuanto me ponía a escuchar una canción no entendía nada. Asumí que sería el mismo caso en francés, así que por mucho tiempo no intenté usar la música como recurso, hasta que esta herramienta fue presentada ante mí. Lyrics Training básicamente sirve la misma función que el dictado que les expliqué al inicio del video, en donde tienes que adivinar qué es lo que está siendo dicho en base a lo que escuchas. Excepto que siento que Lyrics Training es más efectivo, más divertido, menos exhaustivo y genuinamente adictivo. Funciona esencialmente como un videojuego. Te ves atrapado en un ciclo en el que fallas una y otra vez, pero en ese proceso de fracasos te memorizas secciones que ya sabes cruzar de la manera más efectiva. Y la perfección de esas secciones que memorizaste te sirve más adelante para otras partes del juego donde ocurren desafíos similares.
Lyrics Training funciona de la siguiente manera. Reproduces una canción y en secciones de ella aparecerán espacios en blanco que tendrás que rellenar a partir de lo que creas que escuchaste. Si no rellenas el espacio en blanco inmediatamente, una barra arriba de ti comenzará a reducirse. Y entre más te equivoques tratando de adivinar la palabra, más rápido se va a reducir la barra. Si fracasas y la barra en la parte superior de la pantalla termina por vaciarse, puedes continuar, pero esto ya no te va a estar acumulando puntos. Yo lo que hacía es reiniciar la canción cada vez que fallaba, lo que producía que ciertos sonidos se te pegaran hasta que llegaras a una parte de la canción en la que no podías avanzar. A través de la repetición absorbí la forma en la que se supone que una cosa debe ser dicha, y se me pegaba para ocasiones subsecuentes. La razón de por qué decidí reemplazar la actividad de los dictados por Lyrics Training fue principalmente por esto. Si vous entendez un mot que vous n'avez jamais vu écrit, c'est presque impossible de savoir comment l'orthographier. Un mot ou même un simple son comme le son O. On peut l'écrire avec la lettre O, comme dans zéro, mais aussi O accent circonflexe comme dans hôtel, OT comme dans mot, AU comme dans restaurant, AUT comme dans assaut, AUX comme dans métaux, voire AULT comme dans certains noms propres du style Renault ou Thibaut. Et il peut même s'agir d'un mot entier comme OEAU ou OHAUT. En los dictados te pones a escuchar una variedad de distintas palabras que no tienes manera de deducir al 100%, mientras que en Lyrics Training repites y repites y repites las mismas palabras hasta que el sonido te es familiar. Y si no solo escuchas las canciones una vez, sino que las agregas a tu playlist y regularmente las escuchas, los significados de esas palabras se te quedarán grabados para subsecuentes usos en tu manera de expresarte. La música es una herramienta tan versátil que puede ser usada para muchos otros propósitos aparte de mejorar tu oído. Por ejemplo, puede ser usada para descomponer la estructura del idioma. De hecho, voy a aprovechar este punto para hablar un poco sobre la lectura. Porque descomponer la estructura del idioma era el propósito original que tenía para la lectura. Y sé que esto es desviarse un poco del tema, pero creo que esto resultará relevante para lo que estamos discutiendo. Aquí es donde voy a tener que serles honestos y decirles que en lo personal no me gusta mucho leer, lo que resulta en un gran problema, pues en el DEL se le pone una gran importancia a tu habilidad de comprensión lectora. Pensé que la solución ideal para practicar la comprensión lectora era leer cómics, y la plataforma que encontré en la que podía encontrar cómics en francés de manera más accesible fue Webtoon. En un principio, cuando me ponía a leer, muchas veces me sentía como si estuviera viendo cada frase con lentes de rayos X. Y a lo que me refiero es que me ponía a descomponer la frase parte por parte, no necesariamente para entender lo que decía, sino para entender por qué cierta palabra fue usada o por qué fue situada en cierto lugar. Y aquí es donde pongo el ejemplo de la palabra on. A mí muchas veces simplemente se me explicó que la palabra on era otra manera de decir nosotros. Era un sinónimo de decir nous. Y si me intentaban explicar sus diferentes usos, no terminaba de comprenderlo en su totalidad. Cuando leía y la palabra on estaba en la frase, la mayoría de las veces entendía lo que estaba siendo dicho, pero no entendía por qué se estaba usando on en la frase. Por eso intentaba descomponer parte por parte de la frase para ver si del cielo me caía la respuesta. Finalmente logré entenderlo gracias a una serie de recursos, incluyendo la música, y aquí es cuando hago un paréntesis para... Fuera de utilizar el pronombre on como nosotros, en un principio el uso que le daba a este pronombre era como un reemplazo de la palabra se en español. Después de todo, en varias traducciones la equivalencia de la palabra on y la palabra se en español era consistente. Por ejemplo, si digo, en la escuela no se puede correr por los pasillos, en francés eso se diría como à l'école on ne peut pas courir dans les couloirs. O si digo, en el museo no se pueden tocar los objetos expuestos, en francés esto se diría como dans le musée on ne peut pas toucher les objets exposés. Y para dar un ejemplo con una estructura distinta a los dos ejemplos que di anteriormente, podría decir, se comieron mis dulces y estoy muy enojado por eso, que en francés se diría, on a mangé mes friandises et je suis en colère contre ça. Al momento en el que aprendí el uso del pronombre, yo no sabía que existían dos formas de usar la palabra se. Entonces cuando veía que había frases en español que utilizaban la palabra se, que cuando los traducía a francés no era apropiado utilizar el pronombre on, me confundía mucho. Por ejemplo, si yo digo, se están moviendo los árboles y ni siquiera hay viento, en francés diría, les arbres se bougent mais il n'y a pas d'air. En este caso no hay necesidad de utilizar otro pronombre que no sean los árboles, porque estos ya funcionan como el sujeto. Para mí, una cosa tiene que significar algo en específico y si no lo hace, entonces esa explicación que tengo no me sirve. En este caso, o las cosas son blancas o negras para que puedas tener un entendimiento claro de ellas. Y el video que hizo las cosas más claras para mí fue este. ¿Cómo lo
ven en el título del video, hoy les voy a explicar todo sobre el pronombre on. Porque me dio clasificaciones del uso de la palabra on muy definidas. Para entender el pronombre on es fundamental que comprendan lo siguiente. El pronombre on es un pronombre impersonal. ¿Cómo es eso de impersonal? Bueno, que no se refiere específicamente a una persona. Cuando nosotros utilizamos los pronombres sujetos, se refieren a una persona. Por ejemplo, cuando yo utilizo je, se refiere a mí. Lo que pasa con el pronombre on es que él no hace referencia específicamente a una persona. Una vez entendiendo esto, de aquí saqué 3 posibles usos del pronombre on. Uso número 1, nosotros de un grupo de personas específico. Es simplemente un reemplazo de nous y no hay mucha ciencia ahí. Uso número 2, usar a las personas en general como sujeto del verbo. No a nadie en específico, sino a un sujeto que se avienta al aire para enfatizar una acción. Y para dar un ejemplo, puedo decir, deberíamos reciclar todos los días para salvar el planeta. Pero deberíamos, ¿quiénes? ¿A quién te estás refiriendo si solo estás tú solo en tu cuarto hablando en una cámara? Bueno, aquí no me estoy refiriendo a alguien en específico, sino a una acción que debería ser realizada. Por eso en la traducción se diría on doit recycler tous les jours pour sauver le planète, porque es una acción impersonal. No se refiere a alguien específico, sino a las personas en general. Esto es una de las partes confusas si quieres hacer una traducción literal de español a francés o de inglés a francés, porque en esos idiomas no hay una palabra que signifique nosotros, grupo, persona específico, o nosotros, todas las personas en general. Simplemente hay un nosotros que significa las dos cosas y ya. En cambio en francés tienes el on y el nous, que sirven diferentes funciones y que hacen las cosas se vuelvan un poco más confusas. Uso número 3. Indicar que en X lugar, evento o situación ocurre de manera general X acontecimiento. Esto puede sonar un poco confuso en un principio, pero verán lo sencillo que resulta implementar la fórmula con un ejemplo. La fórmula dice, en X lugar, evento o situación ocurre por lo general X acontecimiento. En este caso vamos a seleccionar un lugar X. Y lo primero que se me viene a la cabeza es la escuela, a partir de uno de los ejemplos que proporcioné anteriormente. Y aquí es cuando viene la segunda parte de la fórmula, en la cual debemos determinar qué cosas ocurren de manera general o constante en las escuelas. Acudiendo nuevamente al ejemplo proporcionado anteriormente, podemos sacar que en las escuelas normalmente se dice o se tiene como regla general que no se debe correr por los pasillos. Entonces tenemos el lugar X, la escuela, y el acontecimiento general de ese lugar, el hecho de no poder correr por los pasillos. Y el pegamento que va a unir a esas dos partes de la frase es la palabra on, lo que termina formando la frase en las escuelas no se puede correr por los pasillos o à l'école on ne peut pas courir dans les couloirs. La versatilidad de la fórmula se puede observar experimentando con diferentes lugares, eventos o situaciones. Por ejemplo, si en vez de decir en la escuela digo en Francia y me pongo a pensar qué cosas ocurren generalmente en Francia, puedo llegar a la conclusión de que algo que ocurre mucho en Francia es que la gente come mucho pan. Entonces ya con eso tengo los dos componentes de la fórmula. Tengo el componente 1, o sea, Francia, el lugar, y tengo el componente 2, es decir, el comer mucho pan. On va a ser la palabra que pega estos dos componentes y que hará que la frase culmine en France, on mange du pain. Simplificando todo esto podemos determinar el proceso como lugar que ocurre en ese lugar y ya tenemos la frase. O evento que ocurre en ese evento y ya tenemos la frase. Hay un cuarto uso del pronombre que era el que más me interesaba, pero al momento en el que me fue explicado por este video no entendía muy bien la utilización. El segundo significado es que yo lo puedo utilizar para hacer referencia cuando no quiero decir una persona en específico. Por ejemplo, cuando yo quiero ser chismosito así, tú sabes. Me dijeron que te vieron. On se usa para contar chismes. ¿A qué te refieres con eso? Pero después de horas de sobrepensar sobre este cuarto uso y consultar múltiples recursos, finalmente llegué a una explicación que fue satisfactoria para mí. Uso número 4. On se refiere a Mr. X, esencialmente. Y esto se explica preguntándote a ti mismo cuando lees una frase, ¿quién? Por ejemplo, si en la frase me hicieron una cirugía, nos preguntamos, ¿quién hizo la cirugía? No vamos a saber quién lo hizo porque no se menciona, entonces yo voy a asumir que fue Mr. X, porque solo se menciona que alguien la hizo pero no se sabe quién. O si digo, me cerraron la puerta, no tengo manera de saber quién fue, por lo tanto voy a asumir que fue Mr. X. Entonces on va a ser a esa palabra que representa a ese ente que prefiere permanecer en el anonimato. Para mí es mucho más efectivo usar estas 4 clasificaciones para saber qué significa on. Porque si dices que on significa nosotros, eso no es cierto porque hay veces en las que no es así. O si dices que on significa alguien o el término sé, lo mismo aplica. En este caso todo depende del contexto. Para verificar si estas 4 clasificaciones eran efectivas, lo que hice fue buscarlas en canciones. Y cada vez que se utilizaba la palabra on dentro de las canciones que escuchaba, intentaba darle una de las 4 previas clasificaciones para entender su uso. Para ejemplificar el uso anterior, a continuación pondré una recreación de este ejercicio.
Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains? On est plus fort que l'ennui. L'hiver, par ici, on n'en voit pas la fin. Y aquí es cuando se completa el círculo y vuelvo a hablar del uso de la música para aprender. Si no te gusta mucho leer o no encuentras algo que te guste leer, porque seamos sinceros, los cómics de Webtoon no son muy buenos, una alternativa es simplemente ponerte a leer o desconstruir las letras de las canciones que te lleguen a gustar. Después de toda esa tangente, el último recurso que quiero mencionar para la práctica de la habilidad auditiva son los creadores de contenido francoparlantes. Para ver videos de YouTube no tenía ningún tipo de ejercicio, simplemente los veía y trataba de entenderlos. Pero sí quiero mencionar un problema con el que me topé. Mi idea principal era alimentar mi algoritmo con puro contenido en francés al estar viendo repetidamente ese contenido. Pero en un principio solo veía videos de creadores de contenidos franceses sobre cómo aprender francés. El problema con ellos es que siento que no hablan de una forma natural, sino de una forma en la que las personas que apenas están aprendiendo el idioma puedan entenderlos. Y tal vez esta es mi percepción alterada de la realidad, pero lo cierto es que sentía que sus discursos estaban cuidadosamente construidos para que alguien que batallaba en seguir el hilo de una conversación pudiera entender de una manera más sencilla, lo que me hacía sentir insatisfecho cada vez que escuchaba a estos creadores de contenido hablar. Para demostrar esta situación pondré 2 clips de la misma persona hablando en distintos contextos. Commencer à apprendre une langue, c'est un peu comme commencer une nouvelle relation. Au début, il y a cette phase de lune de miel où on est totalement passionné et très motivé, mais comme dans toute relation, cette phase de lune de miel ne dure pas éternellement. Ouais, c'est ça. Tu tapes pareil, le pied dans la table, tu dis putain. Mais tu peux le murmurer, tu peux le crier, tu peux le faire comme tu veux, ça fait du bien. C'est thérapeutique. Il y a un côté où... Mais c'est vrai en plus. J'avais vu une expérience où les gens, en fait, ils mettaient leurs mains dans une bassine d'eau glacée. T'avais la moitié des gens qui avaient le droit de dire des gros mots et l'autre qui avait pas le droit. Et ceux qui avaient le droit de dire des gros mots, et ben ils restaient plus longtemps dans l'eau. Donc le côté thérapeutique, c'est vrai, hein, c'est un exutoire un peu de... Los creadores de contenido franceses que más me llegaron a gustar fueron Inner French, French Mornings y Manu du Cinéma. Y adicionalmente los videos que llegaba a ver de MrBeast los veía en francés porque él sube sus videos con distintas pistas de audio. Aparte de ellos me topaba esporádicamente con otros videos hechos por otras personas que me llamaban la atención, pero encontrar creadores de contenido que se alinearan con mis gustos fue un genuino problema para mí, así que si hay alguien allá afuera que me quiera recomendar personas que valga la pena ver, su ayuda se apreciaría. Habiendo explicado todo esto, ya solo me queda una sección por cubrir, la cual es... Para esta sección final, como se trata de expresión oral, quise compartirlo frente a todo el salón de clases. Entonces hoy me estarán acompañando para ver una posible manera de practicar la expresión. Para poder expresarte de la mejor manera es necesario afrontarse con otra persona. Afrontarse la incertidumbre, afrontarse al miedo a ser juzgado, afrontarse ante la incomodidad y ante el peso de la presión generada por las expectativas de los demás. Presión que te sigue como un peso invisible sobre tus hombros que aumenta exponencialmente con cada segundo y que es generada por la presencia maligna merodeando tus... Eso a muchas personas les ocurre hablando con una persona dentro de su propio ambiente. La situación se pone peor cuando te comunicas con alguien con el que tus herramientas de comunicación usuales no funcionan, con alguien que habla un idioma diferente al tuyo. La situación fue así, al menos para mí, pero creo que no necesariamente tiene que ser así y en realidad no quiero que sea así. La única manera de hacer las cosas más fáciles es haciendo esa confrontación inicial. Creo que todos podemos estar de acuerdo con que la última meta de aprender un idioma es poder hablarlo con alguien más. Si puedes entender y escribir de una manera perfecta, eso está cool, pero tu conocimiento no es palpable si no lo puedes demostrar hablando. El problema, al menos para mí, es que las conversaciones fluidas, largas e interesantes únicamente ocurren en mi conciencia, así que pensé que intentar sostener una conversación con alguien más en francés iba a resultar ser un problema. Y en efecto, un problema lo fue, pero con cada ocasión en la que intentaba afrontarme con una persona que hablaba francés, las barreras que impedían comunicarme se iban cayendo con cada intento que hacía de conversar. Anteriormente ya expliqué cómo funciona el proceso de hablar francés con alguien más. Te puedes unir al servidor de Discord mencionado o a cualquiera que sea de tu utilidad. Para mí los más útiles han sido estos dos que presento en pantalla. Y una vez allí simplemente tienes que agarrar valor y decir lo que sea que creas apropiado. Generalmente yo lo que hago es agarrar un canal vacío y esperar a que alguien más llegue. O agarrar un canal donde solo esté una persona para solo llegar y decir hola. Salud. Porque prefiero eso a integrarme a una conversación con varias personas que ya está empezada y tener que seguir el hilo de lo que están hablando las personas del canal en el que me metí.
O si eres de esos que les gusta ver el mundo arder, simplemente puedes llegar a decir hola en una conversación que ya empezó. Nadie te va a decir nada y fue de hecho algo que observé múltiples veces y que agradecí que me pasara en una de esas veces. Una cuestión por Franklin que habita en Rusia. ¿Cómo es la situación manteniendo Como mencioné anteriormente, con la subsecuente repetición de conversaciones se va reduciendo el nivel de dificultad por el que atraviesas al intentar conversar con alguien. En el primer clip que puse en este video, en donde intento hablar con alguien más, puse una instancia en donde una chica llamó a mi francés mierda y me hizo bastante consciente de las muletillas que usaba. Je suis désolé, je n'ai mon français, ce n'est pas très bon. Non, mais tu vas apprendre. Ah, ok, oui. Je commence. Quoi ça, chez? Pero en la conversación subsecuente, una barrera se bajó al sentir que la persona con la que hablaba se comportaba de buena manera, a pesar de que era evidente de que estaba nervioso y no sabía cómo expresarme. Al observar eso, mi confianza subió y automáticamente aumentó mi deseo por hablar por pura inercia. En otra ocasión, que desafortunadamente no grabé, un chico me lanzó una pregunta extremadamente simple. ¿Tú bien? Y sinceramente no sé qué fue lo que ocurrió, lo que pienso es que fue una combinación de mi nerviosismo con el no estar acostumbrado con la forma cotidiana de hablar de la persona con la que me estaba comunicando. Porque es importante aclarar que lo que para ti puede sonar cotidiano o incluso instintivo, para otra persona puede sonar como un montón de sonidos sin sentido. Attends, est-ce que on peut parler en espagnol? Et je vais essayer. Malgré mon espagnol. Si tu veux, je te peux parler en espagnol un peu. Oui, dis quelque chose en espagnol. Ok. Hola. Hola, ¿Cómo estás? estoy bien. ¿Y tú? Yo también estoy muy bien. Voy a tratar de hablar lento para que me entiendas. What? Can you repeat? Voy a tratar de hablar lento para que me entiendas. You said hablar. I understand that it means speak. And you said entiendes or something like that. You are saying, do you understand? I tried to say So- I'm going to speak slowly so you can understand me better. Okay. Can you repeat how you said it? Pero bueno, el caso es que por más que este chico me repetía la misma pregunta, tú bien, yo simplemente no entendía y terminé por salirme el canal de voz sin decir más. Después de repasar lo que para mí fue una vergonzosa interacción una y otra vez por mi mente, me di cuenta de lo que el chico estaba diciendo. Y sí, tuve ese momento de realización en el que me dije a mí mismo, no puedo creer que no puedo entender algo tan simple. Pero este error grabó dentro de mi mente la pregunta. Y a partir de allí, casi todas las conversaciones que llegué a tener después de ese punto las iniciaba diciendo, ¿tú bien? A partir de esto, otra barrera que me impedía comunicarme se cayó, pues ya tenía una manera de iniciar conversaciones. En un principio, cualquier preparación que llegaba a tener terminaba siendo inútil. Podía intentar ser consciente en todo momento de ciertas reglas gramáticas o podía intentar afinar mi oído por mucho tiempo antes de intentar conversar, pero en cuanto la persona con la que hablaba pronunciaba las primeras palabras en francés, toda la preparación era arrojada por la ventana y solo podía enfocarme en ver cómo podía reaccionar, si de alguna manera se me ocurría alguna forma de hacerlo. Pero al menos en mi caso, conforme iba teniendo más conversaciones, me iba dando cuenta que la incertidumbre no era un problema tan grande como originalmente lo pensaba. Una vez me sentí un poco más cómodo, la mayoría de las conversaciones se dirigía hacia el mismo rumbo. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde soy yo? ¿Qué haces? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Cuánto tiempo tienes estudiando francés? ¿Por qué? ¿Qué hora es en donde vives actualmente? ¿Cuál es el clima de donde vives actualmente? Y bueno, entienden la idea. Hay una serie de preguntas que naturalmente van a surgir por el contexto de donde se está llevando a cabo la conversación. Se repiten una y otra vez y con esa subsecuente repetición de temas de conversación te vas haciendo progresivamente mejor en expresarlos. Las preguntas ante todo son clave y si alguna vez te ves en la situación de no saber cómo continuar hablando, todo se soluciona con una pregunta. Otra habilidad que siento que es bastante importante de afinar es la de seguir el hilo de las conversaciones o ser capaz de que alguien más te siga el hilo a ti. Cuando una persona es inexperta hablando o escuchando un idioma, las confusiones están predestinadas a suceder, o al menos ese fue mi caso.
porque se daban instancias en las que o no entendía algo bien o los demás no entendían algo bien de mí por la pronunciación de mis palabras. Una persona decía algo que interpretaba de una manera totalmente errónea o yo decía algo que los demás interpretaban de una manera que yo no intencionaba. Si esto es un problema común cuando las personas se comunican habitualmente en otro idioma, evidentemente la ocurrencia del problema aumenta exponencialmente. Así que la habilidad que resulta crucial en estas situaciones es tratar de salirte de un hoyo de confusión de cualquier manera en la que puedas, ya sea al repetirte a ti mismo de manera más lenta, más sencilla para que los demás te puedan entender. C'est quoi les sujets? Ah, j'ai demandé lui quel est l'heure dans Je vois. l'Inde. Je vois, je vois. Il habitait dans l'Inde et je suis mexicain. Et toi? Moi, je suis brésilien. Ah, est-ce que vous pouvez Voilà. répéter? Ouais. Moi, je suis brésilien. Oh, ok. Paris? Tu habites à Paris? Bah non, moi, je suis brésilien. Tu vois? Brésilien? Brésilien. Brésilien. Brésil, Oh, ok, ok. le Brésil? Repetirle a la persona con la que hablas lo que creíste que dijo para ver si tu interpretación está en lo correcto. Je parle déjà français. I Oh, speak already French. oh, ok, ok. I'm here just for speaking, like just for like talking with other people's, and that's all. You know, it's not like I'm here just for learning French. I'm already speaking French. Oh, tu es natif de... Tu es natif Non, je suis pas de natif. français? Non, je suis pas natif. Je T'es suis. pas natif? J'ai un niveau avancé, c'est tout. Ah, ok. Ok, je pense que je te comprenais. Ah, tu, tu apprends le français, tu apprends le français à le passé, Ouais, j'ai mais, appris le français à l'école. Oui. mais tu aimes de parler français avec autre personne. Y voici. Ouais. Exactement. Hacer preguntas subsecuentes para tener claro lo que dijo una persona cuando mencionó algo. Avez-vous how do you say snow? Neige. Je pense que c'est neige. Et avez-vous la neige? Non. Non. Oui, nous n'avons pas de neige. Je ne regardais pas jamais neige. Je ne regardais pas jamais neige dans les rues ou dans les environnements. Sur le monde sur l'internet, dans films, sur vidéos, photos, etc. Mais je ne regardais pas neige jamais. Oui, oui. Je vois. Excusez-moi. Je vois. Tu vois? Yep. Qu'est-ce que tu vois? Oui. Oh, tu vois neige. Snow. It's like saying I see. Ok, ok. O describir la definición de una palabra para que la gente entienda a qué te refieres si es que no dijiste algo bien. Salut. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va bien aussi. Tu viens d'où, mon ami? Je viens des États-Unis. Des États-Unis. Des États-Unis, ok. Je viens du Mexique. Je suis mexicain. Ah, Je suis Trombesan. Trombesan? Besan. Je pense qu'il est comment? Tu l'as dit? Neighbor? Besan? Tu peux répéter?
tu peux répéter, s'il te plaît? Ouais. J'ai dit que je suis ton voisin. Voisin means neighbor because I live, my country is next to yours, right? Je ne savais pas ce mot. Samo. Yeah, I learned the word. Oh, sorry. J'ai appris le mot voisin por neighbor. Ouais. Hay muchas maneras en las que es posible salirse de una confusión, pero si ninguna de esas formas funciona, siempre es posible intentar decir las cosas en inglés o describirlas en el chat, o simplemente abandonar el canal de voz. A pesar de sentirse como una conversación real, estas interacciones siguen siendo simulaciones. A diferencia de la vida real, aquí hay un botón que te puede sacar de situaciones incómodas. Y si haces esto, a pesar de no sentirte satisfecho, una lección es implantada en tu mente, incluso si esta lección no es implantada a manera de conocimiento tácito. Pero creo que sobra decir que abandonar una conversación es solo un último recurso. Pero aún así creo que no está de más decirlo. La última meta de los métodos usados para salir de un malentendido es este sonido. En mi opinión, de las expresiones más satisfactorias de escuchar, porque simplemente es sumamente llenador sentirse entendido, incluso en una escala tan pequeña. Lo que me lleva al siguiente punto. Así como ser malinterpretado, por más que te esfuerces en vocalizar lo que quieres expresar, puede ser una experiencia sumamente frustrante, lo opuesto también puede pasar. Y es una experiencia sumamente gratificante que te impulsa a querer seguir hablando. Y a lo que me refiero con esto es que hay situaciones en las que estás explicando algo, pero por más que rodees el tema, no llegas a expresar el punto principal que pretendías transmitir. Pero la otra persona con la que te estás comunicando logra completar el ciclo al decir: entiendo a lo que te refieres. Y genuinamente es capaz de demostrarlo al hablar de cosas relacionadas a lo que querías expresar. Esto es algo que he estado experimentando en ocasiones más recientes y causa que en vez de querer salir inmediatamente de estos canales de voz por el miedo, quiera seguir allí hablando con una persona que siento que me entendió. Comunicarte con alguien más es la mejor manera que hay para mejorar cómo te expresas. Y de verdad me siento seguro de lo que hice por la experiencia que tuve en el examen oral del DELF, de la cual hablaré un poco más adelante. Pero claro, los canales de voz de Discord no son el único recurso que existe para mejorar el habla. Una habilidad que es importante afinar para hablar correctamente es la pronunciación. Y en mi experiencia, la manera más efectiva que encontré de afinar eso fue: Ma terre s'arrêtera bientôt, et c'est la faute de quelqu'un d'autre. Mon Dieu, qu'elle me manque. Tout s'éteint décrescendo. Bientôt plus rien n'appelle, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Je veux qu'il le ressente. Al cantar, imitas directamente los sonidos característicos de ciertas palabras. Pero no solo eso, sino que también ejercitas tu lengua para no tener problemas en pronunciar nuevas palabras que requieran cierto tipo de sonidos característicos, como es el caso de los sonidos nasales. Otra cosa que intenté hacer, que de ser aplicado de buena manera puedo ver cómo puede llegar a ser útil, fue intentar unirme con un pequeño grupo de personas que también buscaba perfeccionar su francés, para simplemente hablar de manera habitual. A través de los mensajes de voz puedes expresarte sin tener tanta presión encima y averiguar maneras en las que te puedes expresar cotidianamente en el mismo proceso de intentar hablar. Esto es una versión mejorada de otro ejercicio que intenté hacer, en el que simplemente me sentaba o me acostaba y me ponía a hablar de cualquier cosa que se me viniera a la mente en el momento mientras grababa lo que decía, por el tiempo que considerara necesario. El propósito de esto es agilizar tu mente y ejercitar la habilidad de expresarte con el arsenal de palabras que tienes a tu disposición. Pero cuando en vez de hablar sin rumbo grabas mensajes de voz para comunicarte con alguien más, siento que este ejercicio se vuelve más sencillo y efectivo, pues ahí ya tienes un foco definido. Y bueno, ¿hay algo más que tenga que decir? Cosas que faltan por decir. Número 1. Trata de cambiar el idioma de los dispositivos que estés usando por el idioma que estés tratando de aprender. Desde tu celular, tu computadora, tu consola de videojuegos o televisión, si es posible, cambia el idioma en el que se muestran las funciones de estos dispositivos para continuamente servirte el idioma que estás intentando aprender, incluso cuando no lo tengas intencionado. Para una persona que está familiarizada con estos dispositivos, navegar a través de ellos resulta natural. Así que un cambio de idioma no resulta en ser incapaz de utilizar tus dispositivos. Daniel, se me hace que vas a tener que poner el Google Maps para saber dónde tengo que dar vuelta. Va, déjalo pongo. Ya está. No mames. ¿Cómo que va a estar en francés esa madre, güey? Ah, pero pues es que se me había olvidado.
olvidado que lo había puesto para practicar y así, güey. Güey, tu pinche madre, güey. Arréglalo para saber dónde tengo que dar vuelta. Voy. Ah, no mames, se te acaba de pasar. No mames, gíralo. ¡Ay, güey! Número 2. Construye un calendario de actividades. Para lograr mejorar en el idioma de una manera equilibrada, es necesario disciplinarte a ti mismo construyendo un calendario en el que se ponga una atención distribuida en cada una de las habilidades que compongan al idioma. Un calendario va a asegurar que tengas un control sobre lo que tienes que hacer, eliminando la incertidumbre de tener que pensar qué se supone que tenga que hacer ahora para seguir mejorando. Y el calendario evita que te veas en la situación de, por ejemplo, practicar la escritura, dejar de escribir por mucho tiempo porque prefieres hacer otras actividades y cuando vuelvas a escribir no tener ninguna idea de cómo hacerlo. En mi mente, establecer un calendario funciona como las metas de una rutina de gimnasio. No queremos vernos como Johnny Bravo, pero tampoco como esta abominación, porque lo ideal es avanzar todas las habilidades al mismo ritmo. Las actividades que más difíciles se me hacían eran escribir y hablar con personas en Discord. Así que en un principio construí mi calendario de manera en la que estas actividades fueran hechas solo una vez cada semana. Sin embargo, me di cuenta que con este método no ejercitaba lo suficiente estos dos músculos, así que decidí acomodar el calendario de manera en la que le diera una especialidad a cada semana. Había una semana de especialidad de expresión escrita y una semana de especialidad de expresión oral. No hay semana de especialidad de comprensión auditiva porque esos ejercicios son más sencillos, entonces para rellenar la semana ponía varios ejercicios auditivos y de lectura. Número 3. Este papel que ven delante de sus ojos es de lo que todo este video se ha estado tratando. Pues a través de él es que es posible evaluar la efectividad de este proceso de investigación. Y digo proceso de investigación porque además de ver si podía ser constante en la mejora de alguna capacidad, en este caso el poder hablar francés, quería averiguar qué tan efectivo resultaba el método o los métodos que se me ocurrían para mejorar dicha capacidad. Y este papel representa la herramienta que evalúa dicho proceso de investigación. Obviamente, el conocimiento es mucho más complejo que lo que una hoja de papel te pueda demostrar. Pero presentar este examen para mí fue la manera más sencilla que encontré de medir la efectividad de mis métodos. Mi estabilidad emocional dependía de lo que dijera este papel, y afortunadamente estoy aquí frente a ustedes para decirles que lo logré en vez de decirles que fracasé. Pero este éxito tiene capas, pues no puedo decir que fue un éxito contundente debido al resultado. Así que lo que quiero hacer ahora es desconstruir el puntaje para que a partir de ahí ustedes puedan tomar las cosas que les sirven, las que no y los errores que ya fueron cometidos por ustedes. Lo que ven en pantalla es la desconstrucción de la puntuación obtenida en cada una de las secciones del DELF, siendo la más alta la expresión escrita y la más baja la expresión oral. Resultados que debo decir encuentro altamente interesantes. Primero empecemos con la comprensión auditiva. Acá hubieron 3 problemas principales que condujeron a esta puntuación. En primer lugar, la comprensión del audio y de las preguntas no se dio de manera simultánea, pues muchas de las preguntas no me hacían sentido hasta que ya tenía el contexto de la conversación. Así que algo que me pasó múltiples veces es que mientras intentaba identificar la información que me pedía una pregunta en la conversación que escuchaba, me daba cuenta que ya se me había pasado. Así que intentaba ver qué otra pregunta quedaba con la parte de la conversación que estaba escuchando en el momento. Y cuando encontraba la pregunta que quedaba con lo que estaba escuchando, la información exacta se me volvía a pasar. Lo que me hacía sentir que de las 2 veces que escuchaba el audio, una era para hacerme güey y la otra era para de verdad poder contestar las preguntas. El segundo problema es que en realidad no podía comprender del todo lo que los personajes decían en los audios que me reprodujeron, pues hubieron varias partes en las que solo podía comprender palabras aisladas. Así que mis respuestas recayeron en mi habilidad de inferir el contexto a partir de lo que sí podía comprender. Finalmente resulta relevante destacar una diferencia crucial entre el examen de prueba que tengo acá y el oficial que presenté recientemente. Pues en el de prueba te piden que entiendas y en el oficial te piden que entiendas y que expliques lo que entendiste a través de preguntas abiertas. Por lo que ya no es suficiente con que comprendas, sino que además hay que intentar encontrar las palabras que le den sentido a la comprensión que se dio en tu mente. Aquí es cuando resulta relevante mencionar una oportunidad de crecimiento, pues hubo un ejercicio que escuché repetidas veces que debía hacer pero simplemente decidí no hacerlo. Y se trata de intentar explicar con tus propias palabras un contenido que hayas consumido para pulir la habilidad de poner en palabras algo que hayas comprendido. Seguido de la comprensión auditiva tenemos a la comprensión lectora, que a pesar de lo que el resultado pueda mostrar, al momento de estar presentando el examen sentía esta sección como la más sencilla. La longitud de cada uno de los textos presentados era bastante razonable y para nada difícil de seguir. El problema radicó principalmente en la falta de tiempo, puesto que pasé más tiempo del que debía en la sección de comprensión auditiva. Lo interesante viene en las últimas 2 secciones, expresión escrita y expresión oral, que son respectivamente la más alta y la más baja puntuación del examen.
Aquí debo de ser sincero y admitir que mi estrategia era decir cuanta mamada se me ocurriera sin detenerme. Y de verdad me sentía seguro de poder hacer esto en la sección de expresión escrita, evidenciado por el guión de este video. Durante esta sección me pidieron que escribiera un texto de al menos 160 palabras sobre un tema en específico. En mi caso me pidieron que expresara una opinión sobre si en realidad es necesario tener una carrera para conseguir un buen trabajo. Y me sentía totalmente capaz de escribir esa cantidad de palabras. Con eso no tenía problema. Lo que me hacía sentir inseguro era la capacidad de darle coherencia a esas palabras y hacerlo sin que hubieran errores gramaticales presentes en mi texto. Pues de todas las veces que mandé textos a los canales de Discord para que me corrigieran lo que escribí, no hubo ni una sola vez en la que me dijeran tu texto no tiene errores, lo que escribiste está perfecto. Entonces tenía la idea de que si no podía escribir textos bien en las notas de mi celular, teniendo acceso al internet sin ningún tipo de restricción, no iba a haber manera en la que pudiese escribir un texto de una buena manera en un examen por el que pagué y del cual mi estabilidad emocional dependía completamente. Entonces, al examen fui con la mentalidad de escribir de la manera más conservadora que pudiera, sin usar ninguna regla gramática de la cual no me sintiera completamente seguro de cómo usar. Pero al momento de estar escribiendo esas 160 palabras, ocurrió algo curioso. Hubieron varias instancias en las que la manera en la que me hacía más sentido escribir era usando una regla gramática que ya había estudiado pero que aún no había dominado. Entonces terminé usando esas reglas gramaticales que al inicio del examen me había dicho a mí mismo no usaría. Y no tengo la certeza de que esas reglas las haya usado bien, pero siento yo que lo que me terminó beneficiando fue que al usar estas reglas evité caer en una redacción que se sintiese revuelta o difícil de leer. Y además demostré una familiarización más amplia con el idioma al conocer que en una instancia específica debía aplicar una regla gramática incluso si esta no estaba del todo bien estructurada. Y bueno, finalmente tenemos el examen de expresión oral y la verdad aquí sí estaba un poco preocupado por no poder explayarme con facilidad y quedarme sin cosas que decir muy rápidamente. Así que como este fue mi mayor temor, de verdad quería priorizar no quedarme sin nada que decir sin importar lo que pasara, lo cual siento que no debió haber sido mi meta. Y la manera en la que puedo ejemplificar por qué esto fue un error es al platicarles lo que pasó en la primera interacción que tuve con la persona que me estaba evaluando en el examen oral. Básicamente en esta primera interacción lo que tenía que hacer era desenvolverme en un juego de rol en el que tenía que convencer a un director de meterme a una escuela de idiomas, a pesar de que ya no había espacio. Y hacia el final sentía que ya me estaba quedando sin argumentos, pero tenía que seguir hablando. Entonces, dentro del juego de rol, pregunté que si ya no había cupo en esa escuela específica, que si el director no conocía otras escuelas a las cuales me pudiese inscribir. Y con esa pregunta ya me había desviado del objetivo principal de la conversación. De hecho, esa pregunta dio paso a que el juego de rol acabara de manera abrupta, con el evaluador diciéndome, bueno, siempre si hay cupo, bye. Entonces siento que al priorizar el hablar, no cuidé la calidad de lo que estaba diciendo. También pudo haber sido que esta calificación fuese el resultado de hablar con muchos errores gramaticales, pero lo que me siento seguro es que no saqué este puntaje por la fluidez, porque de verdad me enfoqué en hablar con la menor cantidad de trabas que pudiese y sin detenerme. Y debo decir que estos dos resultados de verdad me sorprendieron mucho, porque tenía expectativas completamente opuestas para cada uno de ellos. En la expresión escrita me sentí inseguro porque usé reglas gramáticas que normalmente no uso, y porque cada vez que escribía algo y lo compartía en Discord me decían que estaba mal. Mientras que en la prueba oral de verdad me sentí seguro al final porque me expresé de una manera en la que sentí satisfactoria, diciendo todo lo que quería decir con pocas trabas y habiendo podido entender lo que me decía el evaluador casi por completo. Entonces, la lección que me llevo es que tener muchos errores no necesariamente significa que estás haciendo las cosas mal, y poder expresarte completamente bien no significa que lo que estás diciendo sea algo de calidad. Y bueno, ¿hay algo más que tengas que decir? Ok, está bien. Está bien. ¿Ya está grabando? Simón. ¿Ya le diste grabar, verdad? Simón. Pues me tengo que enfocar. A ver qué voy a decir, güey, porque al chile no sé. Ok, a las 3. 1, 2. Bueno, finalmente hemos terminado después de esta larga odisea, larga travesía de encontrar maneras de aprender un nuevo idioma. Pues he llegado a lo que yo considero un buen final, porque realmente podría seguir intentando, gastando el resto de mi vida intentando dominar el francés y tenerlo perfectamente, pero en realidad yo ya les dije todo lo que tenía que compartir. Al final podría seguir diciendo más y más consejos, porque esto
hay miles de maneras en las que puedes aprender, y siento yo que no va a haber ninguna correcta porque cada quien tiene una manera diferente de absorber la información. Entonces pues ya esto es todo lo que tengo que compartir en realidad, y pues no queda nada más que decir que espero si a una sola persona que esté viendo este video le sirve uno de los consejos que di, pues yo ya me doy por bien servido, porque durante mucho tiempo pensé, güey, o sea, estás gastando un chingo de tiempo en esta mamada que quién sabe si la gente vaya a ver, pero pues es una situación que puedes ver de manera positiva o de manera negativa. Gastaste mucho tiempo en esto y quién sabe si te vaya a servir, o tuviste la dedicación suficiente para gastar el tiempo que se necesitaba en algo que es importante, darle a las personas una pauta que puedan seguir para poder aprender el idioma, porque la gente tiene la disposición de aprender pero no saben cómo empezar, y yo espero haber contribuido en ayudarles a ustedes sabiendo cómo empezar, ¿no? Entonces tal vez con esto, con esta pequeña ayuda, pequeño grano de arena que puse, tal vez ustedes puedan aprender una manera de dominar el hablar, el escribir, el escuchar y divertirse mientras lo hacen, porque mucho de esto es no presionarse y divertirse mientras aprenden para poder hacerlo con comodidad. Por eso mismo yo ahora estoy hablando sin tener ningún guión, sin tener en mente realmente lo que voy a decir, porque quiero hacer las cosas con más libertad. Y esa es mi meta, ¿no? Que hagan las cosas ustedes con más libertad, sabiendo qué hacer. Y pues nada, creo que ya no tengo nada más que decir, entonces espero que la pasen bien, sigan aprendiendo, diviértanse mientras aprenden, que se laven el fundillo y ya. Sí, creo que ya es lo único que tengo que decir. Muchas gracias por ver. Bye.